Este lugar te matará los hombres que descienden al abismo. Bloque 1. El hombre que quiso ver el fondo. Hay lugares en este planeta que nunca fueron pensados para los ojos humanos. Lugares donde la luz muere, donde el calor desaparece, donde la presión convierte el cuerpo en algo frágil y extraño, como una cáscara de huevo sostenida sobre el asfalto. Lugares donde la vida existe, sí, pero según reglas que el ser humano no escribió y que no puede negociar. Y sin embargo, desde tiempos inmemoriales, desde que el primer hombre miró el océano y sintió ese vértigo ancestral que no sabe si es miedo o deseo, seguimos bajando, seguimos descendiendo, como si hubiera algo allí abajo que nos llama por nuestro nombre. Esto no es una historia de valentía, tampoco es una historia de locura. Es algo más difícil de nombrar. La inmersión en aguas profundas es uno de los actos más extremos que un ser humano puede realizar voluntariamente. No hablamos del buceo recreativo a 12 metros, con un instructor amable y una máscara de colores brillantes. Hablamos del descenso deliberado hacia donde la física del mundo superficial deja de aplicarse. Donde cada metro adicional es un acuerdo con la muerte que debes honrar con precisión milimétrica en el momento exacto del ascenso. Un error. Un solo error. Herbert Nietzsche lo sabe bien. Le llaman el hombre más profundo de la Tierra. Y el apodo no es metafórico. En 2012, el buceador austriaco descendió a 253 metros bajo la superficie del mar Mediterráneo con una sola bocanada de aire en los pulmones. 253 metros. La Torre Eiffel mide 300 metros de altura. Nietzsche llegó casi hasta allí abajo. Hacia abajo, no hacia arriba, sosteniendo el aliento, con los pulmones comprimidos hasta el tamaño aproximado de un puño cerrado, con el corazón latiendo a no más de 15 veces por minuto. Detente un momento y piensa en eso. 15 latidos por minuto. El corazón humano normal late entre 60 y 100 veces por minuto. El cuerpo de Nietzsche, en el momento de mayor profundidad, funcionaba como el de un animal marino. No era magia ni entrenamiento místico. Era biología. El reflejo de buceo mamífero, un mecanismo de supervivencia grabado en nuestro ADN desde antes de que fuéramos plenamente humanos. Cuando el rostro entra en contacto con el agua fría, el cuerpo activa una respuesta automática. El ritmo cardíaco cae en picado. Los vasos sanguíneos periféricos se contraen. La sangre abandona las extremidades y se concentra en los órganos vitales. El corazón, el cerebro, los pulmones. El cuerpo se convierte en un sistema de emergencia. Un submarino biológico. Pero incluso el submarino más sofisticado tiene sus límites. En el descenso los cambios son graduales pero brutales. A 10 metros, la luz solar ya empieza a filtrar sus colores. El rojo desaparece primero. Una herida en la piel a 10 metros no parece sangre, parece aceite oscuro. A 30 metros, el azul lo domina todo con una intensidad que parece irreal, como sumergirse en una pintura. A 50 metros, el mundo se vuelve gris. A 100 metros, empieza la oscuridad verdadera. No la oscuridad de una habitación sin luz, que siempre tiene algún residuo fotónico, algún destello de referencia. La oscuridad del océano profundo es absoluta, es materia, es presencia. Y en esa oscuridad, el sonido también desaparece. No hay viento, no hay pájaros, no hay el rumor constante de la civilización que nos persigue incluso en los rincones más remotos de la tierra. Solo hay un sonido, el latido propio, el corazón en los oídos. Un tambor lento, cada vez más lento, que te recuerda que aún estás vivo. ¿Por qué sigue alguien bajando? Es la pregunta que cualquier persona racional haría. Y los apneístas, los buceadores técnicos, los exploradores del fondo marino, todos intentan responderla de formas diferentes. Algunos hablan de paz, otros hablan de claridad, una especie de meditación forzada donde el ruido del mundo exterior queda literalmente aplastado bajo toneladas de agua. No puedes pensar en el trabajo, en la hipoteca, en la discusión de ayer por la noche. Solo puedes pensar en no morir. Y paradójicamente,
Esa concentración absoluta produce algo que solo puede describirse como euforia. Pero la euforia tiene un precio. Más de 3.000 personas mueren ahogadas cada año en accidentes relacionados con el buceo a nivel mundial. La mayoría no son expertos, pero los expertos también mueren. Y cuando mueren, lo hacen de formas que ningún nivel de experiencia puede garantizar prevenir por completo. El apagón en ascenso, en inglés, shallow water blackout, es la forma más silenciosa y traicionera de morir en el agua. Ocurre durante la apnea. El buceador desciende con suficiente oxígeno en los pulmones. Durante el descenso, la presión comprime en ese oxígeno, manteniendo niveles funcionales en sangre. Pero en el ascenso, la presión disminuye bruscamente y los niveles de oxígeno caen en cuestión de segundos por debajo del umbral de conciencia. El buceador pierde el conocimiento sin previo aviso, sin convulsiones, sin pánico. Simplemente se apaga, como una vela, a 6, 5, 4 metros de la superficie, a centímetros del aire. Natalia Molchanova lo sabía, mejor que nadie. Era la mejor apneísta de la historia de la humanidad. 23 récords mundiales, 39 títulos de campeona del mundo. Una mujer que había bajado más profundo, más tiempo, con más control que cualquier ser humano registrado. Una mujer que había convertido el océano en su territorio natural. En agosto de 2015, Natalia Molchanova realizó una inmersión recreativa, sin competición, sin equipo de seguridad completo, cerca de Ibiza. Tenía 53 años. Era una inmersión rutinaria para alguien de su nivel. No volvió a la superficie. Sus compañeros buscaron. Los equipos de rescate buscaron. El mar Mediterráneo, que conocía su nombre y había escuchado su respiración miles de veces, no devolvió nada. Ni su cuerpo, ni su traje, nada. No hay explicación definitiva. Pudo haber sido un apagón en ascenso. Pudo haber sido una corriente submarina. Pudo haber sido cualquiera de las docenas de maneras en que el océano puede reclamar incluso al más preparado de sus visitantes. Porque eso es lo que somos, en el fondo, visitantes. Y el océano no tiene obligación de recibirnos con amabilidad. Estos hombres y estas mujeres que descienden no son temerarios, no son suicidas disfrazados de atletas. Son personas que han encontrado algo en la profundidad que no existe en ningún otro lugar. Una verdad sobre sí mismos, sobre la fragilidad del cuerpo, sobre la magnitud del mundo que habitamos. Y esa verdad los vuelve una y otra vez al borde del abismo. Pero el océano no perdona los errores. No tiene misericordia ni memoria. No distingue entre el principiante y el campeón. No negocia y no devuelve lo que se lleva. Bloque 2. Lo que espera en la oscuridad. El océano no es un lugar. Es una sucesión de mundos apilados unos sobre otros, cada uno con sus propias reglas, su propia luz, su propia fauna, su propia forma de matar. Descender a través de ellos es como atravesar las capas de un infierno meticulosamente diseñado, donde cada nivel nuevo ofrece maravillas que ningún ser humano debería poder contemplar, y peligros que ningún equipo puede garantizar vencer del todo. Empieza en la superficie. 0 metros, el sol, el calor, el sonido del mundo. En los primeros 10 metros, todavía reconoces el mundo del que vienes. La luz penetra con fuerza, el agua es relativamente cálida, los colores son vivos, peces de colores brillantes, corales que parecen jardines diseñados por un artista alucinado. Turistas con cámaras GoPro que sonríen bajo el agua como si hubieran descubierto el paraíso. Esta es la zona de buceo recreativo, accesible a cualquier persona razonablemente sana con unos días de entrenamiento. Aquí el océano parece amable. A partir de los 10 metros, empieza la transformación. El rojo desaparece primero. El espectro visible del agua absorbe las longitudes de onda largas. El rojo a pocos metros, el naranja un poco más abajo, el amarillo después. A 20 metros, el mundo tiene una tonalidad azul verdosa que hace que todo parezca antiguo, como una fotografía del siglo pasado. A 40 metros, el azul es total y absoluto, profundo.
hermoso de una manera que tiene algo de amenazante, como la belleza de un animal que no tiene miedo de ti porque nunca ha tenido razones para tenerlo. Entre los 40 y los 100 metros, el buceador entra en territorio técnico. Ya no es buceo recreativo. Aquí se necesita entrenamiento especializado, mezclas de gases, planificación meticulosa. Y aquí empieza el primer gran enemigo invisible, la narcosis por nitrógeno, llamada por los antiguos buceadores de la Marina francesa, el éxtasis de las profundidades. La narcosis por nitrógeno es un estado alterado de conciencia causado por la presión parcial del nitrógeno a profundidades mayores de 30 metros. Cada 10 metros adicionales a partir de ese punto equivalen, en términos de deterioro cognitivo, a beberse un martini. A 70 metros, el buceador lleva el equivalente de 4 martinis en sangre. A 100 metros, puede experimentar alucinaciones, euforia irracional, paranoia, incapacidad para leer los instrumentos. Algunos buceadores han retirado el regulador bajo el agua y lo han ofrecido a peces, convencidos de que los peces tenían sed. Otros han intentado descender más en lugar de ascender, seducidos por una sensación de omnipotencia que la química del nitrógeno les había instalado en el cerebro. Esos buceadores no volvieron. Entre 100 y 200 metros, llegamos al territorio de la inmersión en saturación, reservado para buceadores militares y comerciales con equipos especializados, mezclas de helio y oxígeno y trajes de presión. El helio sustituye al nitrógeno para evitar la narcosis, pero tiene sus propios problemas. Roba el calor del cuerpo a una velocidad alarmante y produce el efecto tembloroso de voz que hace que los buceadores suenen como personajes de dibujos animados. Gracioso en la superficie, completamente irrelevante cuando estás a 150 metros de profundidad en aguas a 4 grados centígrados. A partir de los 200 metros, el mundo cambia de categoría de forma radical. Esta es la zona crepuscular, el mesopelagial, donde la luz solar ya no llega en ninguna cantidad funcional y la vida ha tenido que inventar sus propias soluciones. Las criaturas que viven aquí producen su propia luz, bioluminiscencia, luciérnagas del abismo, peces linterna con fotóforos distribuidos por sus cuerpos como constelaciones en miniatura, medusas que pulsan con luz azul eléctrica mientras se desplazan en la oscuridad como fantasmas de neón. El pez víbora, con dientes tan largos que no caben dentro de su propia boca y que brillan débilmente en la oscuridad para atraer a sus presas. Y más abajo aún, mucho más abajo, está el pez rape, la criatura que probablemente más gente reconoce del abismo, gracias a su aparición memorable en la película Buscando a Nemo. Pero la realidad del pez rape no tiene nada de encantadora. La hembra, porque es la hembra quien tiene el apéndice luminoso, puede medir hasta 1 metro y tiene una boca que se abre casi en ángulo recto, capaz de engullir presas del doble de su tamaño. Su luz no es para iluminar, es para engañar. Atrae lo que se acerca y lo devora en una fracción de segundo. El abismo enseña que la belleza y la trampa mortal con frecuencia son la misma cosa. Los vehículos operados remotamente, ROVs, han filmado criaturas en el fondo oceánico que parecen diseñadas por una inteligencia que no tiene ningún punto de referencia con el mundo terrestre. El calamar vampiro, que no es realmente un calamar, sino un cefalópodo primitivo, con una capa de piel entre sus tentáculos, que lo convierte en algo parecido a una capa de Drácula. El isópodo gigante, un crustáceo que puede alcanzar los 50 centímetros de longitud, primo enorme de la cochinilla de jardín, que camina por el fondo oceánico como si fuera dueño de todo lo que toca. El gusano de hielo que vive literalmente dentro de depósitos de metano congelado en el fondo marino, en un entorno que considerábamos completamente inhabitable. Y luego está la fosa de las Marianas, 11.034 metros, 11 kilómetros. Más profundo que el monte Everest, es alto, un lugar donde la presión es 1000 veces mayor que en la superficie, suficiente para aplastar un submarino convencional como si fuera una lata de aluminio entre los dedos. En 2012, el director de cine James Cameron
Descendió hasta el fondo de las Marianas en un sumergible diseñado específicamente para ese propósito. Tardó 2 horas y media en llegar al fondo. ¿Qué encontró? Una llanura plana de barro. Silencio absoluto. Ningún movimiento visible. Una desolación tan completa que Cameron la describió como el lugar más solitario de la Tierra. Pero incluso aquí hay vida. Bacterias quimioautotróficas, pequeños crustáceos, organismos que se alimentan de la nieve marina, materia orgánica que cae desde la superficie como una lluvia lenta y constante durante toda la eternidad. En 2023, la humanidad conoció de la forma más brutal posible los límites del acceso humano a esas profundidades. El Titan, el sumergible de la empresa OceanGate, descendía hacia el Titanic a 3.800 metros de profundidad, cuando dejó de comunicarse con la superficie. Los equipos de búsqueda y rescate pasaron días rastreando el océano. El mundo entero siguió la historia con la respiración contenida. Al cuarto día, los equipos encontraron los restos. El Titan había implosionado. La presión del océano había aplastado la cápsula en una fracción de segundo, menos tiempo del que tarda un ojo en parpadear. Los 5 ocupantes, incluyendo al CEO de OceanGate, murieron instantáneamente. Probablemente no tuvieron tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. A 3.800 metros, el Océano Atlántico Norte tiene una temperatura de alrededor de 2 grados centígrados. La presión es de aproximadamente 380 atmósferas. Cualquier fallo estructural, cualquier grieta, cualquier punto débil en el casco, resulta en una implosión instantánea. No hay tiempo para reaccionar. No hay posibilidad de escape. El océano no manda señales de advertencia. Aquí abajo, las reglas del mundo de la superficie no aplican. La física se convierte en tu enemigo más implacable. La belleza y la muerte comparten el mismo espacio con una intimidad que arranca el aliento. Y sin embargo, siempre hay alguien dispuesto a bajar un poco más. Bloque 3. Cuando el tiburón te encuentra a ti, estás a 20 metros de profundidad. El agua es azul, clara, de una transparencia casi arquitectónica. Puedes ver 50 metros en cualquier dirección. Y entonces, en el límite de tu visión, aparece una sombra. No está moviéndose con prisa. No está en pánico. Se mueve con la calma absoluta de una criatura que lleva 400 millones de años, perfeccionando la forma de no tener que apresurarse nunca. Y se está moviendo directamente hacia ti. El gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias, es uno de los encuentros más reportados por buceadores en aguas templadas de todo el mundo. Y cada persona que ha tenido uno describe la misma cosa primero: el tamaño. No importa cuántas fotos hayas visto, cuántos documentales hayas consumido. Cuando ves uno en el agua, el tamaño te golpea en el pecho como algo físico. Un ejemplar adulto puede medir entre 4 y 6 metros de longitud y pesar más de 2.000 kilogramos. Cuando se acerca, no hay sonido. No hay rugido. Solo esa forma perfectamente hidrodinámica moviéndose hacia ti con una eficiencia que hace que todo lo demás en el océano parezca torpe. Y luego está el ojo, negro, grande, completamente inexpresivo. Un ojo que no comunica nada, no curiosidad, no amenaza, no reconocimiento. Simplemente evaluación. Rodney Fox fue evaluado de esa manera en 1963. Tenía 23 años y era uno de los mejores pescadores con arpón de Australia. Estaba compitiendo en un torneo de pesca submarina en las aguas de Port Noarlunga, cuando un gran tiburón blanco lo golpeó desde abajo con la fuerza de un coche a alta velocidad. El impacto lo arrojó varios metros. Luego el tiburón lo agarró. Las mandíbulas del animal envolvieron la mitad del torso de Fox. El pulmón quedó expuesto. Las costillas trituradas. La mano izquierda fue lacerada hasta el hueso mientras intentaba apartar la cabeza del tiburón. El animal lo soltó, probablemente porque Fox sabía a humano, no a foca. Y Fox llegó a la superficie con sus vísceras parcialmente expuestas. Sobrevivió, por un margen extraordinariamente estrecho. 462 puntos de sutura, 4 horas de cirugía,
Una operación que fue considerada casi un milagro médico, dado el estado en que llegó al hospital. Y lo que hizo Ronnie Fox después de recuperarse es lo que define su historia. Volvió al agua. No huido de los tiburones, sino hacia ellos. Se convirtió en uno de los investigadores de tiburones blancos más respetados del mundo. Durante décadas bucó voluntariamente con grandes tiburones blancos, los estudió, los fotografió, los conoció de una manera que muy pocos seres humanos han podido conocerlos. Dijo que el ataque no le había dado miedo a los tiburones, le había dado respeto. Hay una diferencia fundamental entre el miedo y el respeto. El miedo paraliza, el respeto informa. Henry Bourse aprendió esa diferencia de la manera más dura. En 1964, el buceador australiano, primo lejano de la misma cultura de inmersión que producía a hombres como Fox, estaba filmando focas bajo el agua en aguas del sur de Australia cuando un gran tiburón blanco lo atacó y le arrancó la pierna izquierda de cuajo hasta la cadera. Bourse perdió el conocimiento momentáneamente. Cuando recuperó la conciencia, estaba en la superficie, sostenido por sus compañeros, viendo cómo el agua a su alrededor se teñía de rojo oscuro. Sobrevivió. Y 2 años después, con una prótesis, regresó al mismo lugar a bucear. Porque eso es lo que hacen. Pero no todos los encuentros con tiburones ocurren en aguas abiertas y relativamente luminosas. Algunos ocurren en los lugares más cerrados, más oscuros, más angustiosos que puede imaginar un buceador. Los sistemas de cuevas submarinas de Florida y las Bahamas son conocidos entre los buceadores técnicos como algunos de los entornos de buceo más extremos del planeta. Pasadizos de caliza sumergidos que se extienden durante kilómetros en la oscuridad, con techos tan bajos que a veces hay que quitarse los tanques para poder avanzar, con visibilidad que puede caer a cero si se disturba el sedimento del suelo. En estos sistemas, particularmente en los accesos exteriores del Caribe, los tiburones oceánicos de Punta Blanca patrullan los túneles de entrada. El tiburón oceánico de Punta Blanca, Carcharhinus longimanus, tiene una reputación siniestra entre los marineros desde hace siglos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los barcos eran hundidos en el Atlántico, estos tiburones eran frecuentemente los responsables de la mayoría de las muertes entre los supervivientes que esperaban en el agua. Son animales grandes, lentos en apariencia pero explosivamente rápidos cuando se excitan y extremadamente persistentes. Una vez que un tiburón oceánico de Punta Blanca se interesa en algo, no se va. Sigue, espera, evalúa y si decide actuar, actúa con una determinación que ningún ser humano en el agua puede igualar. El tiburón toro, Carcharhinus leucas, es probablemente la especie más peligrosa para los buceadores en términos estadísticos. No tiene el aura de leyenda del gran blanco, no es tan fotogénico, no protagoniza los carteles de las películas de terror, pero es el responsable de más ataques fatales confirmados en aguas poco profundas que cualquier otra especie. La razón es una combinación mortal de factores. Es un animal de gran tamaño. Puede superar los 3 metros y los 300 kilogramos. Extremadamente agresivo y puede sobrevivir tanto en agua salada como en agua dulce. Ese último punto merece énfasis. El tiburón toro es la única especie de tiburón grande capaz de osmorregular, ajustar la química de su sangre para funcionar en agua dulce. Ha sido encontrado a más de 4.000 kilómetros río arriba en el Amazonas. Ha nadado por el lago Nicaragua. Ha aparecido en los ríos de Brasil, India y África. En 1916, una serie de ataques en el río Matawan de Nueva Jersey mató a varios bañistas. Durante décadas se creyó que habían sido causados por un gran blanco, pero los análisis modernos sugieren fuertemente que fue un tiburón toro. Esto significa que el tiburón toro puede, en teoría, alcanzarte en sitios donde nunca sospecharías encontrar un tiburón. Un río, un lago costero, un canal de agua salobre. Y cuando la temperatura del océano sube, cosa que está ocurriendo, los tiburones cambian sus patrones de distribución. Los datos de los últimos 15 años muestran un aumento estadísticamente significativo en los avistamientos de tiburones en zonas donde antes eran raros. Los buceadores recreativos en el Mediterráneo
Están reportando encuentros con tiburones que hace una generación eran inusuales. Las aguas más cálidas permiten a estas especies colonizar nuevos territorios. Pero si quieres hablar de las criaturas verdaderamente antiguas que patrullan las profundidades, hay que hablar del tiburón de Groenlandia, Somniosus microcephalus, un animal que puede vivir más de 400 años. Los especímenes más ancianos registrados tienen más de 5 siglos de antigüedad, lo que significa que ya existían cuando Colón cruzaba el Atlántico. Se mueve a 1,2 kilómetros por hora. Es casi ciego. Sus ojos están generalmente parasitados por un copépodo que les da al ojo una apariencia blanquecina y fantasmal. No necesita velocidad porque su táctica de caza no es la persecución, es la paciencia. Simplemente espera. La presa se acerca. Come. En su estómago se han encontrado restos de osos polares, focas, caballos y en un caso restos que se cree podrían ser humanos. Nadie lo sabe con certeza. Y luego está el tiburón duende, Mitsukurina houstoni, un fósil viviente de 125 millones de años. Su mandíbula puede proyectarse hacia adelante cuando caza. Se lanza literalmente desde dentro de su propia cabeza. En la oscuridad del mesopelágico profundo, este animal espera con su largo hocico rosado repleto de ampollas de Lorenzini que detectan campos eléctricos, y cuando algo pasa cerca, lo proyecta todo hacia adelante y cierra las mandíbulas. A partir de los 1000 metros de profundidad, el tiburón exanquido de 6 agallas, el six-gill, patrulla la oscuridad. 5 metros de longitud, 7 sentidos activos. Un animal que rara vez es visto porque casi ningún ser humano baja hasta donde él vive. Los pocos buceadores técnicos que han llegado a los 200 metros en condiciones adecuadas lo han encontrado. Y todos dicen lo mismo. No parece asustado. No parece sorprendido. Parece que ya te estaba esperando. Eso es lo que el océano profundo hace con tu percepción del mundo. En la superficie, eres el observador, el turista, el visitante. Llevas la cámara. Decides cuándo mirar y cuándo apartar la vista. Pero en cuanto desciendes lo suficiente, los roles se invierten de una manera que es difícil de articular, pero imposible de ignorar. Dejas de ser el que observa. Te conviertes en lo que está siendo observado. Bloque 4. Los que fueron y no volvieron. El océano guarda a sus muertos con una fidelidad que ninguna tumba en tierra puede igualar. No hay lápidas en el fondo del mar. No hay flores que dejar. No hay fechas que grabar en la piedra. Solo agua. Solo oscuridad. Solo el silencio que lo abarca todo y que no distingue entre el valiente y el imprudente, entre el experto y el principiante, entre el que murió cumpliendo su sueño más profundo y el que simplemente no calculó bien. Hay historias que la comunidad de buceo lleva en silencio, con el peso específico de las cosas que no se pueden procesar del todo. Historias que se cuentan entre sí, en voz baja, no como advertencias, sino como homenajes. Como recordatorios de lo que se enfrentan cada vez que se ponen el equipo y se dejan caer hacia atrás desde el borde de una embarcación. Dave Shaw era uno de los mejores buceadores en cueva del mundo. Un australiano de 50 años que había pasado décadas perfeccionando su técnica hasta alcanzar un nivel que muy pocos seres humanos han igualado jamás. Había llevado sus inmersiones a profundidades que la mayoría de los buceadores técnicos consideran el límite absoluto de lo que es técnicamente posible. Y en 2004, mientras exploraba el lago Boesmansgat en Sudáfrica, una caverna sumergida con más de 200 metros de profundidad, encontró algo. A 270 metros de profundidad, en la oscuridad absoluta de ese lago interior, Dave Shaw encontró los restos de Dion Dreyer, un joven buceador sudafricano de 17 años que había muerto en ese mismo lago 10 años atrás y cuyo cuerpo nunca había podido ser recuperado. A esa profundidad, las temperaturas extremadamente frías del agua habían preservado el cuerpo de una manera que Shaw describió como perturbadora e inesperada. Dreyer seguía ahí, flotando ligeramente sobre el fondo, como suspendido en la misma oscuridad que lo había matado. Shaw tomó una decisión. Regresó a la superficie y anunció que volvería a por el cuerpo.
que lo traería de vuelta a su familia. Era un acto de una generosidad extraordinaria y de una presunción que, mirando atrás, resulta desgarradora. Nadie había realizado nunca una operación de recuperación a 270 metros de profundidad. Era el límite absoluto de lo que el cuerpo humano podía físicamente tolerar con las mezclas de gas y el equipo disponible. Pero Shaw había estado allí. Shaw sabía lo que hacía. Shaw era, por todos los criterios objetivos disponibles, el hombre más preparado del mundo para esa tarea. En enero de 2005, Dave Shaw descendió por segunda vez al Boesman's Ghat con una cámara montada en el casco y un saco de recuperación diseñado específicamente para la operación. Tardó 12 minutos en llegar al fondo. Sus compañeros en la superficie esperaron. Esperaron más de lo previsto. Y luego la línea de guía que había dejado tender para orientarse en el ascenso se tensó de una manera que no debería haberse tensado. Dave Shaw no volvió a la superficie. Días después, su cuerpo y el de Dion Dreyer ascendieron juntos, enredados, hasta una profundidad donde sus compañeros pudieron recuperarlos. La cámara que llevaba Shaw seguía grabando. El footage, que fue revisado por investigadores de buceo y parcialmente publicado, muestra los últimos minutos de Dave Shaw intentando liberar el cuerpo de Dreyer del sedimento del fondo, mientras su equipo comienza a fallar en las condiciones extremas, mientras la narcosis y los efectos del helio a esa profundidad empiezan a afectar su coordinación. Es uno de los videos más perturbadores que existen en el mundo del buceo, no por lo violento, sino por lo silencioso. Por lo metódico, por lo humano. Yuri Lipsky tenía 22 años cuando murió en el agujero azul de Dahab, en Egipto, en el año 2000. Era un buceador ruso relativamente experimentado que había decidido explorar ese lugar sin el equipo de seguridad adecuado y sin compañero. También llevaba una cámara. El video que grabó la cámara existe. Circula por internet con una discreción que no siempre se respeta. Muestra a Lipsky descendiendo más y más, mientras en su cara, visible en los momentos en que la cámara lo enfoca, puede verse la expresión particular de la narcosis por nitrógeno. Una especie de serenidad que no debería estar ahí, una relajación inapropiada, una desconexión del peligro. Desciende sin detenerse. 80 metros. 90. Los instrumentos en pantalla. 100 metros. La cámara filma el fondo de arena del agujero azul acercándose lentamente. Y luego nada. El agujero azul de Dahab es conocido informalmente como el cementerio de los buzos. Es una cima submarina de unos 200 metros de profundidad, accesible directamente desde la orilla del Mar Rojo. Es de una belleza espectacular. Paredes de coral, agua cristalina, una visibilidad extraordinaria. También tiene un túnel a 56 metros de profundidad que conecta con el mar abierto. Es tentador. Es aparentemente alcanzable. Y es una trampa mortal para cualquier buceador que lo intente sin el equipo, la formación y el gas adecuados. El túnel está a más profundidad de lo que parece desde arriba, y la narcosis hace que los buceadores crean que están a menos profundidad de la que realmente están. Más de 200 buceadores han muerto en el agujero azul de Dahab, la mayoría intentando cruzar ese túnel. No muy lejos, conceptualmente, están los sistemas de cuevas sumergidas de Florida. El Estado americano tiene una de las redes de cuevas subacuáticas más extensas del mundo, producto de su geología kárstica, plataformas de caliza perforadas durante miles de años por el agua. Y en estos túneles, buceadores han muerto siguiendo la misma secuencia de errores una y otra vez. No llevar suficiente gas de reserva, no dejar un hilo guía para orientarse en el regreso, ir más profundo de lo planificado. El resultado siempre es el mismo. Las cavernas no tienen salidas de emergencia, no hay escaleras, no hay botón de pánico. Las estadísticas del buceo en caverna son frías y claras. La tasa de fatalidades es 10 veces más alta que en el buceo en aguas abiertas. Y la mayoría de los muertos son buceadores con experiencia en mar abierto que subestiman radicalmente las diferencias del entorno. Son personas que saben bucear, pero que no saben bucear en cuevas. La diferencia entre saber y saber bien
en el fondo de una cueva sumergida a 80 metros, puede medirse en minutos de vida. Y en el momento más oscuro de la inmersión, en el instante donde la preparación choca contra lo inesperado, es donde el carácter de un buceador queda al desnudo de una manera que ninguna otra actividad humana puede revelar con esa claridad. Si estás viendo este tipo de contenido, ya sabes que has encontrado un espacio que no aparta la mirada. Un espacio que mira de frente lo que otros prefieren ignorar. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque las historias que quedan por contar son aún más profundas que esta. El océano retiene a sus muertos. No negocia. No ofrece condiciones. No hace excepciones por coraje, por preparación, por experiencia acumulada, por la cantidad de horas registradas en el logbook de un buceador. No reconoce ninguna de esas cosas. Solo reconoce la física, la presión, la temperatura, el volumen de gas disponible, el tiempo. Y cuando cualquiera de esos factores falla, es implacable. Bloque 5. La ciencia de sobrevivir en el abismo. El cuerpo humano no fue diseñado para el fondo del océano. Eso es un hecho biológico innegociable. Nuestros pulmones evolucionaron para manejar el aire a presión atmosférica estándar. Una atmósfera al nivel del mar. Nuestra sangre fue optimizada para transportar oxígeno en condiciones que no incluyen presiones de 10, 20, 40 veces la normalidad. Nuestros huesos, nuestros vasos sanguíneos, nuestros tejidos blandos, todos son frágiles a escala del océano profundo. Y sin embargo, con la combinación correcta de fisiología, entrenamiento, tecnología y una disciplina mental que roza lo sobrehumano, algunos seres humanos han aprendido a llevar ese cuerpo tan frágil a lugares que nadie debería poder sobrevivir. Y comprender cómo lo hacen es comprender algo extraordinario sobre los límites del ser humano. Empecemos por la apnea, el buceo libre, sin equipos de respiración, solo con el aire que cabe en los pulmones, es en apariencia el más primitivo de todos los métodos de inmersión. Y en cierto sentido lo es. Los ama japoneses y coreanos practican el buceo en apnea desde hace más de 2000 años para recolectar perlas y mariscos. Los indígenas de las costas de todo el mundo han utilizado esta técnica durante milenios. Pero en manos de un atleta de élite moderno, la apnea se convierte en algo que desafía las intuiciones más básicas sobre los límites del cuerpo humano. Budimir Šobat, apneísta croata, estableció en 2021 el récord mundial de apnea estática, aguantar la respiración sin moverse, en una piscina, con un tiempo de 24 minutos y 37 segundos. 24 minutos, sin respirar. Casi media hora con el cuerpo privado de su función más básica y automática. Šobat no murió. No sufrió daño cerebral. Se levantó, respiró y continuó con su vida. ¿Cómo es posible? La respuesta está en el reflejo de buceo mamífero, que hemos mencionado antes pero que merece un análisis más profundo. Este reflejo no es aprendido. Es innato. Todos los mamíferos lo tienen, desde las ballenas azules hasta los perros y los humanos. Cuando el rostro entra en contacto con agua fría, una cascada de respuestas fisiológicas se activa de forma automática. La frecuencia cardíaca cae hasta en un 90%. Los vasos sanguíneos periféricos se contraen dramáticamente, reduciendo el flujo sanguíneo a los brazos y piernas, y el vaso, ese órgano que muchos olvidan que existe, se contrae liberando una reserva adicional de glóbulos rojos cargados de oxígeno hacia la circulación central. El cuerpo convierte todos sus recursos en un único objetivo: mantener vivos el corazón y el cerebro el máximo tiempo posible. Los apneístas de élite entrenan durante años para maximizar este reflejo y trabajar dentro de él con precisión. Aprenden a relajar muscularmente cada parte de su cuerpo para reducir al mínimo el consumo de oxígeno. Aprenden a distinguir entre la urgencia de respirar, que es principalmente una respuesta al dióxido de carbono, no al oxígeno, y la necesidad real de oxígeno, que llega después y de forma más silenciosa, como el apagado gradual de una luz. Esa distinción es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte.
El apagón en ascenso ocurre cuando los niveles de oxígeno caen por debajo del umbral de conciencia antes de que el buceador llegue a la superficie. La ironía brutal es que cuanto más entrenado está el buceador, cuanto más capaz es de tolerar niveles bajos de dióxido de carbono sin sentir urgencia de respirar, más vulnerable es al apagón, porque su cuerpo no le manda la señal de alarma a tiempo. Los apneístas más experimentados del mundo mueren de esta forma. Por eso ningún apneísta de nivel debe nunca bucear solo. En el buceo con equipo, los desafíos son diferentes pero igualmente mortales. La narcosis por nitrógeno ya la hemos descrito. Ese estado de embriaguez inducida por la presión del nitrógeno a profundidades mayores de 30 metros. Pero existe un primo igualmente letal, la toxicidad del oxígeno. Respirar oxígeno puro o mezclas con alta concentración de oxígeno por debajo de los 6 metros puede causar convulsiones. Si el oxígeno puro, a presión, es tóxico, las convulsiones bajo el agua con un regulador en la boca resultan generalmente en la expulsión del regulador y el ahogamiento subsiguiente. Es una de las razones por las que los buceadores militares con rebreather de circuito cerrado, que utilizan oxígeno puro, tienen protocolos estrictísimos de profundidad máxima. Para superar la narcosis por nitrógeno en inmersiones profundas, los buceadores técnicos utilizan mezclas de gases que sustituyen el nitrógeno por helio. El Trimix, una combinación de oxígeno, nitrógeno y helio, permite bajar mucho más profundo sin los efectos narcóticos del nitrógeno. Pero el helio tiene sus propios problemas. Conduce el calor aproximadamente 6 veces mejor que el aire normal, lo que significa que cada respiración roba calor del cuerpo a una velocidad alarmante. Un buceador con Trimix a 150 metros y 3 grados de temperatura del agua puede sufrir hipotermia en cuestión de minutos si no lleva el traje seco adecuado. Además, el helio produce a ciertas profundidades el síndrome nervioso de alta presión, temblores, náuseas, deterioro cognitivo. Una trampa diferente del nitrógeno pero igualmente peligrosa. Y luego está la enfermedad de descompresión. Los buzos la llaman simplemente los bends, y es una de las formas más dolorosas e impredecibles de morir que ofrece el océano. El gas nitrógeno que respiramos se disuelve en la sangre y los tejidos bajo presión. Cuanto más tiempo pasa un buceador a mayor profundidad, más nitrógeno se acumula en su cuerpo. Si el buceador asciende demasiado rápido, este nitrógeno, que no puede salir del cuerpo a tiempo a través de los pulmones, forma burbujas directamente en la sangre y los tejidos. Estas burbujas pueden alojarse en las articulaciones, causando un dolor que antiguos buceadores describían como si les doblaran el cuerpo. De ahí el nombre. Pero las burbujas también pueden formarse en la médula espinal, en el cerebro, en los pulmones. Un buceador que sufre un episodio severo de descompresión puede quedar paralítico en minutos. Puede sufrir un ictus. Puede morir. Un buceador técnico que ascendió demasiado rápido después de una inmersión a 90 metros, una emergencia que le obligó a truncar sus paradas de descompresión planificadas, llegó a la cámara hiperbárica del hospital más cercano con parálisis completa del tronco inferior. Los médicos trabajaron durante horas recomprimiéndolo y descomprimiéndolo gradualmente bajo oxígeno. Parcialmente se recuperó. Nunca volvió a tener la misma sensibilidad en las piernas. Y luego están los buceadores de saturación, los que trabajan en las plataformas petrolíferas a 300 metros de profundidad. Estos profesionales, los más especializados y mejor pagados del sector, viven en cámaras de presión durante semanas enteras, a una presión equivalente a la del fondo donde trabajan. Salen a trabajar en trajes de buceo calentados por agua caliente circulante, realizan reparaciones en infraestructuras submarinas con la precisión de un cirujano y luego regresan a su cámara. Cuando termina la temporada de trabajo, pasan entre 6 y 9 días descomprimiéndose gradualmente. Sus voces suenan distorsionadas, agudas, casi irreconocibles, a causa del helio en la atmósfera que respiran. Sus salarios pueden superar los $50,000 al mes, y su probabilidad de sufrir un accidente grave en una temporada de trabajo se estima en 1 entre 50. 1 entre 50.
por mes. El entrenamiento psicológico de los buceadores de élite es tan exigente como el físico. Deben aprender a funcionar con precisión técnica cuando todo su cuerpo les dice que huyan. Deben poder leer sus instrumentos y tomar decisiones correctas cuando la narcosis está empezando a doblar su percepción. Deben poder quedarse absolutamente quietos, conservando oxígeno cuando el pánico les grita que se muevan. Deben poder aceptar que están solos, que nadie puede ayudarles a esta profundidad y que la única forma de sobrevivir es pensar con claridad. Sobrevivir en el abismo no es una cuestión de fuerza física, no es una cuestión de valentía, en el sentido en que la palabra suele usarse. Es una cuestión de control, del cuerpo, de la mente, del miedo, del instinto, de la capacidad de ser, en el momento más extremo imaginable, exactamente el ser humano más preciso y más tranquilo que puede ser. Esa es la habilidad más difícil de aprender y la más necesaria. Bloque 6. Este lugar te matará. Y aún así, volverán, estás ascendiendo. Cada metro hacia arriba debe ser ganado con paciencia, con disciplina, con esa capacidad particular de no apresurarse que separa a los que sobreviven de los que no. A 6 metros de profundidad, haces una pausa de seguridad. Son 20 minutos. 20 minutos suspendido en el azul, sin movimiento, con el gas saliendo en burbujas que suben hacia una superficie que puedes ver pero no tocar todavía. La superficie brilla sobre tu cabeza. Está tan cerca. Pero las reglas de la descompresión no se negocian. Esperas. En esa espera, la mente trabaja. ¿Qué fue eso que viste a 80 metros? Esa sombra que pasó por el límite de tu visibilidad y desapareció antes de que pudieras identificarla. ¿Era un animal? ¿Una corriente? ¿Un juego de luz? No lo sabrás nunca. El océano no da explicaciones, ofrece visiones, brevísimas, fragmentarias, y luego las retira. Como un maestro que te muestra la respuesta durante un segundo y luego cierra el libro. A 6 metros, el agua tiene todavía algo de color. El azul se está volviendo más luminoso. Puedes ver la silueta de la embarcación sobre tu cabeza. Ese casco que divide el mundo en dos. El mundo del agua y el mundo del aire. Los dos universos paralelos entre los que has pasado tu vida desplazándote. Piensas en Dave Shaw, en Natalia Molchanova, en Yuri Lipsky, en todos los que bajaron y no volvieron. No con miedo, con algo más complejo, con ese respeto que es la única respuesta sensata que el océano permite, con la conciencia de que hoy has tenido suerte, de que todos los sistemas han funcionado, de que los dioses del fondo, si existen, han decidido no reclamarte esta vez. Los 20 minutos terminan. Asciendes los últimos metros despacio, con los brazos extendidos hacia arriba para detectar cualquier embarcación que pudiera estar sobre ti. La luz aumenta. El azul se vuelve turquesa. El turquesa se vuelve verde. El verde se vuelve casi blanco. Y entonces, tu mano rompe la superficie. El ruido del mundo te golpea como algo físico. El viento, las olas, el motor de la embarcación, las voces de tus compañeros, los pájaros, la civilización, con todo su ruido constante y su urgencia permanente, cae sobre ti de golpe después del silencio absoluto del fondo. Te quitas la máscara. El aire de la superficie, salado, cálido, perfumado con algo que no existe a profundidad, entra en tus pulmones de una manera que nunca podrás describir a alguien que no haya estado donde tú has estado. Respiras y ya estás pensando en la próxima inmersión. Esto es lo que hace el océano con los que lo frecuentan. No los libera de él, los ata, con una cuerda que es invisible desde fuera y completamente real desde dentro. La pregunta filosófica obvia, ¿por qué vuelven?, tiene respuestas que varían entre el individuo y lo universal, pero que comparten un núcleo común. Toda la historia humana es la historia de ir a donde no se debe ir. Los primeros homínidos que cruzaron el estrecho de Bering caminando sobre el hielo, ¿sabían lo que les esperaba al otro lado? Los navegantes polinesios que se adentraron en el Pacífico en canoas de madera con solo las estrellas como guía, ¿calcularon bien el riesgo?
Los primeros escaladores que se enfrentaron al Everest, los primeros exploradores que alcanzaron los polos, los primeros astronautas que se sentaron en la cabeza de un cohete lleno de combustible y dejaron que alguien lo encendiese, todos ellos sabían que podían morir. Algunos de ellos murieron, y las generaciones siguientes tomaron esa muerte como información y siguieron adelante. El fondo del océano es la última frontera en ese sentido. El 80% del lecho marino del planeta nunca ha sido visto por ojos humanos ni documentado con instrumentos modernos. Solo en 2023, expediciones científicas a las profundidades del Océano Pacífico y del Atlántico Sur describieron más de 5.000 nuevas especies, 5.000 criaturas desconocidas para la ciencia, en un solo año. El fondo del mar alberga cadenas montañosas más largas que cualquier sistema montañoso continental, volcanes activos a miles de metros de profundidad, chimeneas hidrotermales que escupen agua a 400 grados centígrados, y que aún así están rodeadas de vida. Tubos de gusanos de 2 metros de longitud, cangrejos ciegos blancos, bacterias que se alimentan de sulfuro de hidrógeno. Y en ese fondo también hay historia humana. El Titanic, sí, pero también cientos de barcos de guerra de todas las épocas, desde trirremes romanos hasta portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Hay ciudades sumergidas. Pablo Petri, en Grecia, tiene 6.000 años y descansa bajo 3 metros de agua en el Mediterráneo. Hay puertos del mundo antiguo tragados por el mar. Alejandría submarina, que guarda estatuas y templos egipcios a pocos metros de la superficie del Mediterráneo. El océano no es solo el futuro de la exploración científica, es también el archivo más completo del pasado humano. Las bacterias del fondo marino producen compuestos químicos que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Compuestos que los bioquímicos ya están estudiando como posibles tratamientos para el cáncer, para enfermedades autoinmunes, para resistencia a antibióticos. El océano profundo puede, literalmente, salvar vidas humanas, no solo reclamarlas. Los buceadores que descienden no son solo aventureros. Son, muchos de ellos, científicos, archivistas, documentalistas. Son los ojos que la humanidad necesita para ver lo que está ahí abajo. Algunos de ellos mueren en ese intento, y sus muertes no invalidan el trabajo. Lo cargan de una gravedad que ningún documental de naturaleza dominguero puede reproducir. Sus muertes nos recuerdan que lo que hacen no es turismo, es exploración real, en el sentido más antiguo y más costoso de la palabra. Pero el océano no sabe nada de todo esto. El océano no lee los papers científicos, no reconoce las credenciales, no distingue al investigador del temerario, no reserva clemencia para los que tienen buenas razones. Simplemente es, como ha sido durante 4.000 millones de años, antes de que existiera la vida compleja, antes de que existieran los peces, antes de que la vida decidiera, en algún momento incomprensible de la historia evolutiva, salir del agua y empezar el largo camino hacia lo que finalmente, miles de millones de años después, se convertiría en nosotros. Somos hijos del océano. En términos evolutivos, nuestros ancestros vivieron en él. El líquido amniótico que nos rodea en el útero tiene casi la misma composición salina que el mar primordial. Nuestros embriones, en las primeras semanas de desarrollo, presentan estructuras que recuerdan a las branquias. Tenemos el reflejo de buceo grabado en nuestro sistema nervioso desde antes de nacer. Quizás eso explica la atracción, no como metáfora, como biología. Quizás cuando un buceador desciende hacia la oscuridad y siente ese estado de calma extraña y poderosa que los apneístas describen, está activando algo antiquísimo. Una memoria celular que ningún cerebro consciente puede articular, pero que el cuerpo reconoce de inmediato. El hogar. El buceador rompe la superficie. El sol le golpea la cara. El ruido del mundo es ensordecedor después del silencio absoluto. Se agarra a la escala de la embarcación. Sube. Se sienta en la cubierta. Alguien le pone una botella de agua en la mano. Se quita los aletas. El aire cálido del mediodía huele a sal y a gasoil y a protector solar y a todo lo que define el mundo de los que viven sobre la superficie. Y el buceador ya no está aquí.
Ya está abajo, en su mente, repasando lo que vio. La grieta en la roca a 40 metros. La sombra que pasó rápida a 80. El banco de peces que se abrió a su paso como una cortina de plata. El silencio. La presión. La oscuridad perfecta. Mañana volverá, porque hay lugares en esta tierra diseñados para matarte. El océano es el más grande, el más profundo, el más antiguo de todos ellos. 4.000 millones de años de indiferencia cósmica convertida en agua salada y presión aplastante y oscuridad absoluta. Un lugar donde la biología humana llega a sus límites precisos y los negocia con cada aliento, con cada metro, con cada latido ralentizado hasta el ritmo de algo que ya no es completamente humano. Y aún así, volvemos, una y otra vez, porque algo en nosotros sabe que las verdades más grandes están escondidas donde más peligro corre el que va a buscarlas. Porque la condición humana no es la de un ser que busca la seguridad, es la de un ser que busca comprender, aunque comprender cueste todo. Este lugar te matará, y tú lo sabes, y aún así, volverás. ¿Tú te atreverías a descender al abismo, aunque supieras lo que espera en la oscuridad? Cuéntanos en los comentarios. Tu respuesta puede sorprenderte a ti mismo.